Nunca pensé que una visita a mi propia casa podría cambiar mi vida para siempre. Estaba en el vestíbulo de mi casa, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta, dándome una última mirada en el espejo del pasillo. Me veía agotada, no ese cansancio que se quita con unas horas de sueño, sino un desgaste profundo, hasta los huesos, de tantos años intentando mantener todo en calma. Me acomodé el abrigo, inhalé hondo y estiré la mano hacia la manija. Iba a la casa de mi hermana Vanessa para lo que ella llamó un brunch de reconciliación. Solo nosotras, las hermanas, había dicho, un nuevo comienzo. Pero justo antes de girar la llave, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué, pensando que sería un mensaje de ella preguntando si ya estaba en camino. En vez de eso, la pantalla mostraba un mensaje de Marcus, el abogado de la herencia familiar. 3 palabras, todas en mayúsculas. Llámame. Ahora. No vayas ahí. Me quedé paralizada. La urgencia de esas palabras cortó el silencio de la mañana como una alarma. Mi pulgar dudó un segundo antes de marcar. Marcus respondió antes de que sonara el primer tono. Catherine, escucha con atención, dijo, bajando la voz a un susurro áspero que me erizó la piel de los brazos. No vayas a esa casa. No comas nada de lo que ella te ofrezca. Cierra la puerta ahora mismo. Voy para allá. En ese instante sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me quedé quieta en el pasillo, con el corazón golpeándome el pecho. Antes de contarte lo que vi después, déjame un comentario y dime desde dónde estás leyendo esto esta noche. Unos 20 minutos más tarde, Marcus apareció. Ni siquiera llevaba paraguas. Caminó por el sendero bajo la lluvia helada, sujetando contra el pecho una carpeta de plástico gruesa, como si contuviera información altamente confidencial. Cuando abrí la puerta, no me saludó ni me abrazó, solo pasó a mi lado. Dejó la carpeta mojada sobre la isla de la cocina y yo cerré la puerta tras él. Siéntate, Catherine, dijo. Su voz era plana, profesional, el mismo tono que usaba al leer testamentos. Lo que voy a mostrarte va a doler, pero necesito que lo veas como una contadora, no como tu hermana. ¿Puedes hacer eso? Asentí, la garganta demasiado cerrada para hablar. Saqué una silla y me senté. La carpeta era pesada. La abrí. La primera página no era una carta ni una invitación. Era una presentación judicial, una petición de emergencia ex parte para la curatela de la persona y del patrimonio. Mis ojos buscaban entre la jerga legal las palabras que realmente importaban. Demandada, Catherine Blackwood. Demandantes, Vanessa y Adrian Sterling. Motivo, brote psicótico maníaco agudo. Peligro para sí misma y para los bienes. Suspensión inmediata de derechos requerida. Sentí que una risa subía desde el pecho, aguda, histérica, pero la contuve. ¿Están diciendo que estoy loca?, pregunté. Mi voz salió peligrosamente serena. No solo loca, me corrigió Marcus mientras señalaba la segunda pestaña del archivo. Incapaz. Mira las pruebas. Pasé la página. Era una fotografía mía, tomada unos 2 meses antes. Me veía desarreglada, demasiado, los ojos abiertos de más y el vestido manchado con algo oscuro que parecía sangre. Debajo de la imagen, el texto decía, demandada exhibiendo comportamiento violento e inestable durante el funeral de sus padres. Me quedé mirando la foto, y entonces el recuerdo encajó, como cuando una cuenta por fin da exacta. El funeral. Yo llevaba el vestido blanco de seda vintage de mi madre. Estaba junto a la tumba, tratando de mantenerme firme cuando Vanessa tropezó. O eso fue lo que hizo parecer. Se fue hacia adelante y, supuestamente por accidente, volcó una copa entera de Cabernet Sauvignon directamente sobre mi pecho. Recordé el impacto frío del vino empapando la seda. Recordé a Vanessa gritando, pero no pidiendo perdón. Gritaba horrorizada. Dios mío, Catherine, estás perdiendo el control. Ni siquiera puedes sostener una copa. ¿Por qué estás temblando? Alguien ayúdela.
Yo no estaba temblando, y no tenía ninguna copa en la mano. Ella me la había lanzado encima. Pero en ese momento, con todos girándose a mirarme, con la mancha roja expandiéndose por mi vestido como una herida abierta, yo era la que parecía fuera de sí. No había sido un accidente, había sido una escena montada. Ella lo había planeado. Lo dije en voz baja. El vino, los gritos, todo. Estaba armando un expediente. Pasé el resto de las páginas. Había declaraciones juradas de supuestos amigos preocupados, personas que yo jamás había conocido. También un registro de citas perdidas, citas que Adrian debía haber borrado de mi calendario en la nube. Era una obra de ficción perfectamente construida. No solo querían controlarme, querían borrar mi estatus como persona. ¿Por qué?, pregunté, levantando la vista hacia Marcus. ¿Por qué llegar tan lejos? Yo pago sus tarjetas de crédito, yo cubro los impuestos de la mansión. ¿Por qué destruir a la gallina de los huevos oro? Marcus no respondió, simplemente deslizó una sola hoja sobre la encima de granito. Era una tasación. Blackwood Manor. Valor estimado, $14,5 millones. El número estaba ahí, claro, negro y en negrita. Me quedé mirándolo. Había estado pagando $45,000 al año en impuestos para conservar esa casa en la familia, tratándola como si fuera patrimonio histórico. Una carga que asumí con orgullo. Vanessa no veía un hogar, veía un boleto ganador. Veía $14 millones atrapados en un fideicomiso al que no podía acceder mientras la fiduciaria, yo, siguiera siendo legalmente capaz. El frío que sentí entonces no fue miedo, fue el desapego clínico que siempre me invadía cuando encontraba una discrepancia en los libros de un cliente. Esto no era un drama familiar, era fraude, y yo era la auditora. Cerré la carpeta. Mis manos no temblaban. Está bien, dije. Quieren una hermana loca. Lo que van a conseguir es una investigación forense. Abrí mi portátil. La pantalla se iluminó con el azul familiar de mi espacio de trabajo, un lugar que normalmente significaba orden y lógica. Pero hoy, lo primero que apareció no fue una hoja de cálculo, fue una notificación de redes sociales. Vanessa Sterling está transmitiendo en vivo. Mi dedo se quedó suspendido sobre el panel táctil. Sabía que no debía mirar, sabía que solo iba a envenenarme, pero necesitaba entender la historia que estaba contando antes de poder desarmarla. Así que hice clic. El video ocupó toda la pantalla. Vanessa aparecía sentada en su sala, iluminada por una luz cálida de tarde. Todo en la imagen gritaba elegancia triste. No llevaba su ropa de diseñadora, ni el maquillaje habitual. Tenía puesto un suéter beige suave, un poco grande. Estaba hecha un ovillo abrazándose las piernas, luciendo pequeña, frágil. Sus ojos estaban rojos, brillaban con lágrimas que nunca llegaban a caer, pero que el aro de luz captaba a la perfección. No quería hacer esto, murmuró mirando a la cámara. Su voz se quebró justo lo suficiente como para tocar fibras sensibles. Pero sé que han notado que he estado ausente. Hizo una pausa calculada. La verdad es que mi familia está pasando por una crisis. Mi hermana, Catherine, la queremos muchísimo, pero está enferma, está perdiendo el control. Dijo que habían intentado una intervención tranquila esa misma mañana, un brunch, solo para hablar. Según ella, yo ni siquiera quise abrir la puerta. Está paranoica, continuó. Cree que somos sus enemigos, y eso me rompe el corazón, porque tal vez tengamos que tomar decisiones legales muy duras para protegerla de sí misma. Los comentarios avanzaban tan rápido que apenas podía leerlos. Eres una hermana increíble. Orando por ella. La enfermedad mental es tan dura para la familia. Haz lo que sea necesario. Yo solo miraba,
y por un instante sentí ese impulso antiguo de gritar, de defenderme, de escribir en el chat que todo era mentira. Pero entonces se activó la parte forense de mi cerebro. Me recliné y empecé a analizar la actuación pieza por pieza. Aquello no era una simple mentira, era algo mucho más elaborado. Era preocupación como arma. El enemigo más peligroso no es el que te ataca a gritos, es el que llora por ti frente a todos. Ese tipo de manipulación convierte la agresión en cuidado y la codicia en sacrificio. Vanessa me estaba quitando el derecho a enfadarme. Si respondía ahora, no parecería alguien defendiéndose. Lo que descubrí a continuación mostró que Vanessa juega según sus propias reglas y que lo que está en juego es mucho más grande de lo que yo pensaba. Parecería una paciente inestable atacando a su supuesta cuidadora. No solo estaba intentando quedarse con mis bienes, estaba destruyendo mi credibilidad por adelantado. Usaba palabras de amor para levantar una jaula. Ese es el gaslighting en su forma más avanzada, porque convence al resto del mundo de ayudarte a mantener la puerta cerrada. Cerré la pestaña. La rabia que sentía ya no era caliente, era densa, fría, asentada en el pecho como una roca. Bien. Vanessa, dije en voz alta a la habitación vacía, ¿quieres jugar con la narrativa? Entonces juguemos con los datos. Abrí una nueva ventana y entré en mis cuentas personales en la nube. Si estaban diciendo que yo tenía un historial de confusión y compromisos incumplidos, entonces habían tenido que fabricar un rastro. Abrí mi calendario digital de los últimos 6 meses. A simple vista era un caos. Citas con el dentista perdidas, reuniones con clientes supuestamente olvidadas, almuerzos programados que según el registro nunca atendí. Me quedé observando la pantalla. No recordaba haber quedado a almorzar con Adrienne un martes de marzo, y estaba segura de no haber dejado pasar un plazo fiscal en abril. Abrí los metadatos de una de las entradas, creado por el usuario Catherine, modificado por el usuario admin. Revisé el historial de accesos. Se me encogió el estómago. Había inicios de sesión desde un dispositivo que no era mío, un iPad Pro conectado desde una dirección IP en el distrito histórico. La casa de Vanessa. Esto no era un episodio mental. Era Adrienne. Había estado entrando en mi calendario sincronizado durante meses, eliminando recordatorios sin que yo lo notara, moviendo citas 1 hora para que llegara tarde, agregando eventos a los que jamás acepté ir solo para que pareciera que los había olvidado. No se había limitado a verme fallar, había diseñado cada tropiezo. Cada vez que me disculpaba por llegar tarde, cada vez que dudaba de mi propia memoria, él estaba allí, siempre presente, sonriendo, asegurándome que solo estaba estresada, que tenía demasiadas cosas encima. Era como una lobotomía digital. Habían estado manipulando mi realidad, entrada tras entrada en el calendario. Saqué una captura de pantalla, luego otra. Ya no estaba solo descubriendo errores, estaba armando un expediente. Quisieron probar que había perdido la razón. Sin darse cuenta, me estaban entregando el mapa para su propia destrucción. Al caer la tarde, el cielo sobre la costa tenía el color de un moretón reciente. La tormenta que nos habían pronosticado toda la semana finalmente llegó, y la lluvia golpeaba mis ventanas con tal fuerza que los cristales vibraban. Yo estaba sentada en la isla de la cocina, revisando las pruebas del gaslighting digital de Adrienne. De pronto, unos golpes frenéticos en la puerta principal cortaron el rugido del viento. No era el golpe rítmico de un repartidor, ni el toque firme de un notificador judicial. Era desesperado, irregular. Miré la cámara de seguridad desde mi teléfono. Una figura pequeña estaba acurrucada en el porche, empapada y temblando, con una bicicleta tirada sin cuidado sobre el césped. Abrí el cerrojo y tiré de la puerta. Sofía estaba allí,
el agua goteando de su impermeable, aferrando el casco con los nudillos blancos. Parecía menos mi sobrina de 16 años y más una refugiada de guerra. Sus ojos estaban abiertos de en par, enrojecidos, moviéndose de un lado a otro como si esperara que sus padres surgieran de entre las sombras de la tormenta. «Tía Catherine», susurró, con los dientes castañando. «No saben que estoy aquí. Por favor, no les digas que estoy aquí». «Entra», dije, llevándola adentro y apartándola de la lluvia. Todavía no hice preguntas. Le pasé una toalla y le ofrecí una taza de té caliente, observando cómo le temblaban las manos al intentar levantarla. Durante años, Vanessa había mantenido a Sofía a distancia, la usaba como adorno para las fotos familiares y rara vez nos permitía crear un vínculo real. Pero al mirarla de verdad, no vi a una adolescente, vi a una refugiada de guerra. «Tuve que firmarlo», dijo, de golpe, atropellando las palabras. «Mamá me obligó, lo escribí y me dijo que si no lo hacía me quitaría el fondo para la universidad. Dijo que tú estabas enferma y que teníamos que ayudarte. Pero las palabras eran mentiras, tía Catherine. Me hicieron escribir que me gritabas, que tirabas cosas. Yo sé que no es verdad. Lo siento». Hablaba del affidavit, la declaración que afirmaba que yo era peligrosa. Mi propia hermana había tomado el futuro de su hija como rehén para extorsionar una mentira. La rabia caliente y cegadora estalló en mi pecho, pero la contuve. Sofía no necesitaba mi furia, necesitaba un refugio. Cada vez que me disculpaba por llegar tarde, cada vez que dudaba de mi memoria, él estaba ahí, siempre sonriendo, asegurándome que solo estaba estresada o saturada de trabajo. Era una especie de lobotomía digital. Habían estado manipulando mi realidad, evento tras evento en mi calendario. Hice una captura de pantalla, luego otra. Ya no solo estaba detectando errores, estaba armando un expediente. Querían probar que había perdido la razón. Sin darse cuenta, me estaban entregando el mapa de su propia caída. Al caer la tarde, el cielo sobre la costa tenía el tono de un moretón reciente. La tormenta que nos habían pronosticado toda la semana finalmente llegó, y la lluvia azotaba mis ventanas con tal fuerza que los cristales vibraban. Yo estaba sentada en la isla de la cocina, revisando las pruebas del gaslighting digital de Adrienne. De repente, golpes frenéticos en la puerta principal cortaron el rugido del viento. No era el golpe metódico de un repartidor, ni el puño firme de un notificador judicial. Era desesperado, irregular. Miré la cámara de seguridad desde mi teléfono. Una figura pequeña estaba acurrucada en el porche, empapada y temblando, con una bicicleta tirada sin cuidado sobre el césped. Abrí el cerrojo y tiré de la puerta. Sofía estaba allí, el agua goteando de su impermeable, sujetando el casco con los nudillos blancos. Parecía menos mi sobrina de 16 años y más una joven atrapada en zona de guerra. Sus ojos muy abiertos y enrojecidos se movían de un lado a otro, como si esperara que sus padres emergieran de entre las sombras de la tormenta. «Tía Catherine», susurró, con los dientes castañando, «no saben que estoy aquí. Por favor, no les digas que estoy aquí». «Entra», dije, llevándola adentro y alejándola de la lluvia. Todavía no hice preguntas. Le pasé una toalla y una taza de té caliente, viendo cómo le temblaban las manos al intentar levantarla. Durante años, Vanessa había mantenido a Sofía a distancia, usándola como un adorno para las fotos familiares y rara vez dejando que creáramos un vínculo real. Pero al mirarla de verdad, no vi a una adolescente, vi a una rehén. «Tuve que firmarlo», dijo de golpe, atropellando las palabras. «Mamá me obligó. Lo escribí y me dijo que si no lo hacía me quitaría el fondo para la universidad. Dijo que tú estabas enferma y que teníamos que ayudarte». «Pero las palabras eran mentiras, tía Catherine.
Me hicieron escribir que me gritabas, que tirabas cosas. Yo sé que no es verdad. Lo siento. Hablaba del affidavit, la declaración que afirmaba que yo era peligrosa. Mi propia hermana había tomado el futuro de su hija como rehén para extorsionar una mentira. La rabia caliente y cegadora explotó en mi pecho, pero la contuve. Sofía no necesitaba mi furia, necesitaba un refugio. Sé que no lo hiciste con mala intención, Sofía, dije en voz baja. Aquí estás a salvo. Te traje algo, dijo ella metiendo la mano en su mochila empapada y sacando una tableta. Papá cree que es muy listo con sus contraseñas, pero usa la misma para todo. Dejó esta grabación en la nube. Pulsó reproducir. La voz de Adrian llenó mi cocina, metálica y cruel. Tenemos que acelerar el calendario. Esa vieja bruja es más dura de lo que parece. Si el juez concede la orden de emergencia el martes, ¿qué tan rápido podemos liquidar la mansión? Luego la voz de Vanessa, tranquila y escalofriantemente pragmática. Ya hablé con el promotor. Tiene el dinero listo. Una vez que esté internada, ni siquiera sabrá que ya no está. Solo debemos asegurarnos de que Sofía mantenga la boca cerrada. Esa chica se está ablandando demasiado. Si habla... Adrian se rió, un sonido que me erizó la piel. Diremos que está loca, como su tía. Viene de familia. La grabación terminó y el silencio en la cocina era más pesado que la tormenta afuera. Miré a Sofía que observaba su regazo, las mejillas ardiendo de vergüenza. Y en ese instante, toda la geometría de la guerra cambió. Hasta entonces había estado luchando por salvar mis bienes, mi hogar, mi reputación, sobrevivir. Pero al mirar a esa chica aterrorizada que había desafiado un huracán para traerme la verdad, comprendí que estaba luchando por algo mucho más frágil, su inocencia. Ese es el momento en que entiendes que el narcisista no solo te daña a ti, sino que adoctrina a la siguiente generación para que sea víctima o cómplice. Vanessa no estaba robando solo una casa, estaba robando la brújula moral de Sofía. Le enseñaba que el amor es transaccional y que la verdad se compra para que otros la crean. Si perdía esta batalla, Sofía quedaría atrapada en esa casa, viendo su victoria y aprendiendo que la crueldad gana. No podía permitir que esa fuera su lección. Ya no era solo su tía, sino la única barrera entre ella y una vida de convertirse en ellos. Extendí la mano y cubrí la suya con la mía. Mi voz era firme, sin miedo. Hiciste lo correcto. Sofía, le dije, acabas de darme exactamente lo que necesitaba para acabar con esto. Y te prometo, nunca volverán a amenazarte. Tomé la tableta. Ya no era solo una prueba, era una declaración de guerra. Antes de la medianoche, Marcos volvió a mi cocina, sacudiéndose la lluvia. El miedo había desaparecido. En su lugar, un enfoque frío y eléctrico de sala de guerra. Sofía dormía en el cuarto de invitados, exhausta, mientras Marcos y yo revisábamos los archivos de Adrian. La pieza final estaba en una carpeta oculta llamada Proyecto Fénix. No era un plan, era un hecho consumado. Vanessa y Adrian ya habían cobrado por la supuesta venta de Blackwood Manor. En la pantalla, un contrato de preconstrucción incluía un depósito no reembolsable de $500,000 y exigía la demolición en 48 horas. Ya habían gastado el dinero y ahora estaban atrapados. Marcus quería ir a los tribunales, pero yo no. No quería ganarle a Vanessa, quería terminar con ella. Revisando los archivos antiguos, encontré lo que ella pasó por alto. Una servidumbre federal de conservación que protegía la mansión de forma permanente. Nada de demolición, nada de subdivisión, ningún uso comercial. Violarla implicaba confiscación federal inmediata. Vanessa había vendido algo que legalmente no podía entregar.
En la audiencia, interpreté el papel que ella había escrito para mí: frágil, vencida, dócil. Acepté la curatela temporal y le cedí el control de Blackwood Manor. Salió eufórica, llamando al equipo de demolición, pero las excavadoras llegaron acompañadas por agentes federales. Mientras Vanessa transmitía su falso triunfo, el FBI y el Fondo de Preservación Histórica cerraron la mansión, ejecutando la servidumbre. Los arrestos por fraude y conspiración siguieron. Vanessa lo perdió todo. Semanas después, vino a suplicar a mi puerta. No la dejé entrar. Un año antes, la habría salvado. Ahora sabía la diferencia entre moneda y legado. La moneda se quema rápido. El legado es silencioso y duradero. No lo posees, lo proteges. Sofía y yo estábamos de pie en el porche restaurado de Blackwood Manor. El peligro había desaparecido. El futuro estaba intacto. A veces, la forma más inteligente de ganar no es pelear, sino dejar que tu enemigo camine sobre su propio campo minado. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario. Realmente me ayuda y me motiva a hacer más contenido. Gracias por tu apoyo.